Saludos cordiales, estimada docente y compañeros. En esta intervención abordaré el contrato y el cuasicontrato, así como el delito y el cuasidelito. Figuras jurídicas que, si bien tienen en común el hecho de ser fuente generadora de obligaciones, presentan diferencias sustanciales en cuanto a su origen y naturaleza jurídica y los efectos legales. El contrato y el cuasicontrato pertenecen al ámbito de los actos lícitos y el delito y el cuasidelito son figuras propias del ámbito de los hechos ilícitos. Contrato y cuasicontrato. Según el artículo 1454 del Código Civil, el contrato, también llamado convención, es un acto jurídico por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Aquí necesariamente implica que exista un acuerdo de voluntades entre dos o más partes, lo que lo convierte en una manifestación clara de autonomía privada, entendida así como el poder que tienen las personas de regular sus propios intereses dentro del marco legal. El contrato es considerado una de las fuentes principales de las obligaciones, pues da origen a derechos y a deberes jurídicos con fuerza vinculante para quienes lo celebran. Para su validez debe cumplir con ciertos requisitos establecidos en la ley, como la capacidad de las partes, el objeto lícito, la causa lícita y el consentimiento libres de vicio, como el error, la fuerza o el dolo. Los cuasicontratos. Por su parte, en el artículo 2184 del Código Civil, se establece que las obligaciones que se contraen sin convención pueden nacer de un hecho voluntario ilícito. Esto da lugar a lo que se denomina cuasicontrato. A diferencia del contrato, el cuasicontrato no requiere un acuerdo de voluntades entre dos partes. En cambio, este se genera a partir de situaciones no convencionales, en las que una persona, por su accionar lícito y voluntario, termina creando efectos jurídicos obligatorios, ya sea para sí misma o para terceros, aunque no haya sido su intención inicial. Entonces, las diferencias claras entre el contrato y el cuasicontrato son: en el contrato hay un acuerdo de voluntad, es decir, un acto jurídico. En el cuasicontrato es un hecho lícito no convencional. En el contrato hay un consentimiento expreso de ambas partes. En el cuasicontrato no siempre interviene la voluntad de quien queda obligado. Un ejemplo de contrato es la compra-venta o el arrendamiento. Un ejemplo de cuasicontrato, el pago de lo no debido o comunidad fortuita. Para René Abeliuk, el cuasicontrato se asemeja más a una obligación legal que a un contrato, ya que muchas veces el obligado no ha manifestado voluntad alguna. Esto lo diferencia radicalmente del contrato, donde la autonomía de la voluntad es esencial. Entonces, para resumir, los cuasicontratos se presentan como mecanismos esenciales para resolver situaciones de hecho no previstas expresamente en un contrato, pero que de todas formas van a generar consecuencias jurídicas relevantes. Se trata de hechos lícitos y muchas veces inevitables, en los que no ha existido un acuerdo previo entre las partes, pero cuyas consecuencias no podrían quedar sin regulación, pues ello produciría un desequilibrio injusto entre los involucrados. En un acto de racionalidad normativa, el derecho civil reconoce estas situaciones como fuentes autónomas de obligaciones, y precisamente se usan para proteger el equilibrio patrimonial y evitar entonces que se produzca una injusticia en perjuicio de quien ha actuado correctamente o ha sufrido un menoscabo sin causa legítima. Los cuasicontratos entonces son expresión concreta del principio de justicia correctiva, según el cual nadie debe tener un beneficio injustificado a costa de otro. Entonces vemos que el derecho lo que busca es mantener la coherencia del sistema obligacional, ofreciendo una respuesta jurídica razonable a hechos que no encajan de todas las categorías tradicionales del contrato o de la ley, pero que sí requieren regulación. Ahora les voy a hablar del delito y del cuasidelito. En el ámbito civil, el delito está tipificado en el artículo 2184 del Código Civil y se considera que una persona realiza un hecho ilícito con intención de causar daño a otra. En otras palabras,
Se trata de una conducta antijurídica cometida con dolo, es decir, con la voluntad deliberada y consciente de lesionar los derechos de otras personas, ya sea en su patrimonio, integridad física o moral. El dolo como elemento esencial del delito civil está definido como la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro. Es decir, aquí el autor no actúa por descuido o por negligencia, sino con pleno conocimiento y voluntad del daño que causa. Aquí pues tenemos, por ejemplo, la destrucción intencional de bienes ajenos, el uso doloso de documentos falsificados para perjudicar a un tercero. En estos casos, el daño es directo, cierto y producido por una conducta dolosa, lo cual genera una obligación de reparar los perjuicios ocasionados mediante una indemnización pecuniaria a favor de la víctima, sin perjuicio pues de las sanciones penales que puedan aplicarse si el hecho también constituye una infracción penal. El cuasidelito en el ámbito civil también está contemplado en el artículo 2184 y se refiere a los hechos ilícitos cometidos, pero en este caso sin intención de dañar. Más no obstante, estos causan un perjuicio. Su elemento distintivo aquí es la culpa o la negligencia. Es decir, hay una omisión del deber de cuidado o diligencia que el derecho exige en las relaciones sociales y jurídicas. A diferencia del cuasi-delito, con el delito, es que en el cuasi-delito no existe dolo, pero sí hay una conducta imprudente, temeraria, descuidada o negligente, que provoca daños a terceros. Aquí la culpa se puede manifestar de tres formas, como negligencia, es decir, falta de cuidado, imprudencia, actuar con exceso o sin precaución, e impericia, falta de conocimientos técnicos adecuados. Un ejemplo de cuasi delito puede ser provocar un incendio por dejar una vela encendida o dañar una propiedad por mala instalación de un artefacto. En estos casos, aunque no hubo ni la intención de causar un daño, el autor incurrió en una culpa civil que está obligado a indemnizar a la víctima conforme lo establece el artículo 2214 del Código Civil, que dice que el que ha cometido un delito o cuasi delito que ha inferido daño a otro está obligado a la indemnización, sin perjuicio de las penas que le impongan las leyes por el delito o el cuasi delito. Entonces, ¿cuáles son las diferencias más importantes? En el delito es un hecho ilícito con dolo. En el cuasi delito, hecho ilícito con culpa. En el delito hay la intención de dañar voluntariamente. En el cuasi delito no hay intención de dañar. Un ejemplo de un delito es una persona que, movida por la venganza, rompe intencionalmente el parabrisas del auto de su vecino. En el cuasi delito sería, por ejemplo, un conductor no respeta una señal de tránsito por descuido, choca contra una motocicleta, causa daños al vehículo y lesiones leves al motociclista. Guillermo Cabanelas define el delito como un hecho ilícito doloso que infringe una norma de conducta y produce daño a otro, implicando responsabilidad extracontractual. La doctrina coincide que en el delito civil, al igual que el penal, este rompe el equilibrio jurídico, pero su finalidad como tal no es castigar al infractor, sino reparar el daño causado conforme al artículo 2214 del Código Civil. Este mismo Cabanelas define el cuasi delito como la acción u omisión culposa que causa un mal, pero sin intención, aunque tiene responsabilidad porque se incumple el estándar de conducta exigido. La responsabilidad extracontractual por cuasi delito tiene una finalidad compensatoria, es decir, reparar el daño ocasionado a la víctima independientemente de que haya existido o no un vínculo previo entre las partes. Aunque generalmente el delito y el cuasi delito se asocian más al derecho penal, es importante destacar que en el derecho civil estas figuras no tienen una finalidad sancionadora o punitiva, sino más bien resarcitoria. Es decir, su objetivo principal es proteger derechos patrimoniales y personales de los individuos, garantizando entonces que quien sufre un daño injusto pueda ser indemnizado por parte de quien lo causó, ya sea que lo haya hecho con intención, es decir, dolo,
o por negligencia, es decir, culpa. A diferencia del derecho penal, que ahí se busca castigar al infractor con penas como la prisión o la multa, en el derecho civil no se enfoca en el castigo, sino que se enfoca en la reparación del perjuicio. Es así como el delito y el cuasi delito entonces se convierten en fuentes de responsabilidad extracontractual, es decir, en obligaciones de resarcir daños causados fuera del marco del contrato. Entonces, finalmente, tanto los contratos como los delitos civiles nacen de la voluntad manifiesta, mientras que los cuasi contratos y cuasi delitos se generan por situaciones donde la voluntad está ausente o no busca producir efectos jurídicos. No obstante, todos ellos tienen un elemento en común, es decir, son fuentes de obligaciones jurídicas. Entonces nosotros no tenemos que solo memorizar sus definiciones, sino debemos comprender cómo operan en la vida práctica, ya que nuestras decisiones dependerán en distinguir adecuadamente estas figuras para poder proteger los derechos de las personas.